El siguiente tema que vamos a revisar es la introducción a formulación DAX. DAX es el lenguaje de programación que se utiliza en Power BI y mediante el cual nosotros podemos crear medidas, variables o bien la generación de nuevas columnas. Todo esto a partir de información ya existente. Es decir, vamos a sacarle aún más jugo a los datos. Así como empleamos fórmulas en Excel para poder sacar promedios, divisiones, sumas, etcétera, vamos a emplearlos también en Power BI. Es algo, salvo que estos tienen mucho mayor capacidad de potencia de cálculo. El ejemplo que estamos viendo en pantalla es una formulación DAX y contiene los siguientes elementos. Primero, debemos designarle un nombre a toda variable DAX que creamos y los nombres no pueden estar repetidos. El nombre puede ser como nosotros lo identifiquemos más fácil en nuestro reporte. Suma de total de ventas, suma sales amount, etcétera. Después va seguido de un símbolo igual. Esto es muy importante, de otra forma no va a funcionar. El tercer elemento que tenemos en pantalla es la formulación DAX. En este caso se está empleando la palabra sum para hacer referencia a una suma y vamos a ver un listado de funciones DAX básicos. Después tenemos lo que es la columna y la tabla sobre la cual se aplicará la función DAX. En este caso tenemos como primer ente lo que es la tabla donde se realizará la función DAX y posteriormente está la columna. Todo esto, entre paréntesis, es la sintaxis que debe llevar DAX y nos ayuda a generar tanto columnas como medidas calculadas. Y dentro de las funciones DAX que tenemos disponible, vamos a ver que tenemos funciones para agregación, como lo es sumas, promedios, mínimos, máximos, división, recuento, como puede ser contar registros, contar celdas en blanco, etcétera. Funciones lógicas, funciones de información, de texto o bien de fecha. Dado que esta es una introducción a Power BI y una introducción a la formulación DAX, vamos a ver el ejemplo de un par de ellas, como lo es suma, promedio y división. ¿Para qué? Para que tengamos un poco más de conocimiento sobre cómo las podríamos estar aplicando. Entonces vamos a regresarnos a nuestra herramienta de Power BI. Continuamos trabajando con la misma tablero que hemos venido generando sobre la base de inmuebles. Ahora bien, vamos a expandir la sección de visualizaciones y campos y vamos a seleccionar la base que se llama, en este caso, hoja 1. El paso para crear una formulación DAX es en la parte, ya sea que nos coloca por default, herramienta de tablas, que creemos una nueva medida rápida. Esta es la formulación DAX, una nueva columna a partir de una función DAX o una nueva tabla también a partir de una función DAX. Tenemos la opción de agregar nuevas medidas rápidas, pero es muy importante que primero entendamos cómo es el funcionamiento de DAX o cómo lo podemos aplicar, dado que podríamos generar errores de cálculos y únicamente nos vamos por las medidas rápidas. Entonces nos vamos a ir a nueva medida y se aperturará una barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas, como primer punto, vamos a seleccionar aquí la medida y vamos a colocar el nombre de esta formulación DAX. Vamos a colocar suma del total de ventas. Y en suma de total de ventas ya tenemos el símbolo igual. Posteriormente, lo que debemos de realizar es agregar la sintaxis que vamos a estar utilizando de DAX. En este caso, la palabra que nos va a ayudar es la palabra suma, que precisamente hace función a la agregación de valores. Vamos a abrir paréntesis y nos va a requerir cuál es la tabla y cuál es la columna que nos va a realizar la sumarización. En este caso, se va a encontrar dónde está la columna que se llama precio de venta. Se encuentra en la hoja 1, corchete, precio de venta. Vamos a seleccionarlo dando clic en él y vamos a cerrar el paréntesis. Posteriormente, vamos a darle clic en validación y Power BI va a terminar de realizar el cálculo. Y una vez que realizamos este proceso, vamos a validar que en nuestra sección de campos hay un campo nuevo con una nueva calculadora. Este que vemos aquí es precisamente la función DAX que nosotros acabamos de desarrollar.
Se llama suma total de ventas y nosotros al momento de seleccionarla nos va a habilitar nuevamente la barra de fórmula que tenemos en la parte superior. Recordemos, está formada por lo que es el nombre de la variable, símbolo igual. Después tenemos la función DAX que suma, apertura y cierre de paréntesis y el nombre de la tabla y la columna sobre la cual estamos realizando la agregación. Vale la pena que revisemos cómo podemos comentar una formulación DAX. Vamos a aplicar un salto de línea con la tecla Alt-Enter. Aquí tenemos línea 1 y línea 2. Vamos a agregar un comentario con dos pequeños guiones medios. De esta manera podemos documentar nuestra formulación DAX para que al momento de que nosotros queramos realizar un mantenimiento o bien identificar cómo llegamos a un cálculo, tengamos todos estos registros a la mano. En este caso, la documentación sería ejemplo de formulación DAX. Estamos realizando el ejercicio de una suma. Nótese la diferencia que esta línea que acabamos de colocar está en color verde, mientras que la DAX tiene una sintaxis entre tintes negritos, la función DAX en color azul y la columna y variable ahí un poco entre morado y azul. Entonces esto no afecta en nada en mi código siempre y cuando esté comentado con dos guiones medios. Vamos nuevamente vamos a darle en validar y aquí está mi variable DAX. Si yo quisiera graficar esta variable DAX, vamos a contraer un poco estos gráficos y lo vamos a colocar en la parte central. Voy a copiar el gráfico del extremo izquierdo y vamos a darle un poquito de alineación. Cantidad de inmuebles por ciudad. Y en esta columna vamos a agregar la nueva variable DAX que nosotros acabamos de crear, que es la suma de total de ventas. Vamos a soltar este campo en la sección de valores y ahora sí vamos a tener la suma de total de ventas de cada una de las ciudades. Vamos a cambiar un poco las malas etiquetas de datos y vamos a cambiar de forma rápida el título. Listo. Finalmente hemos construido nuestra primer DAX. Esta DAX se va a mostrar de forma uniforme en el formato en que nosotros lo hemos realizado. Vamos a ver un poco cómo dar el formato a esta función DAX. La forma en cómo nosotros vamos a brindar formato a la formulación DAX es muy sencilla. Vamos a seleccionar primero la DAX que acabamos de crear, que se llama suma el total de ventas, y en la parte superior nos va a habilitar una nueva pestaña que se llama herramientas de medición. Una vez colocados en esta parte, vamos a irnos a la parte casi central donde tenemos el formato que se le está dando a esta función DAX. En este caso, el resultado que esperamos que tenga este es un formato en moneda. Podemos tener varias opciones, número decimal, número entero, porcentaje o científico. Y adicional, podemos hacerlo también de forma manual. Seleccionar el tipo de moneda, es decir, colocar símbolo de euro, símbolo de peso, dólares, etcétera, el formato en porcentaje, separador de miles utilizando una coma y las posiciones decimales. Esto de tal forma que cada que nosotros empleemos esta DAX en algún otro elemento visual, siempre nos va a mostrar con el mismo formato que se le está brindando. Vamos a ver un ejemplo. Si yo en la suma total de ventas le aplico un formato de porcentaje, cada que yo haga un gráfico, vamos a hacer uno de forma muy rápida, puede funcionar hasta acá. Cada vez que yo haga un gráfico, me va a mostrar esta función DAX, pero con símbolo de porcentaje. Voy a quitar el gráfico y voy a regresar nuevamente a la función DAX y voy a brindarle un formato de moneda sin posiciones decimales. No me interesan los decimales en este caso. Y vemos que el gráfico central que tiene almacenada o visualizada esa DAX muestra ahí automáticamente una moneda. Si yo inserto un nuevo gráfico y en el plasmo la DAX que acabo de crear, siempre me lo va a mostrar con ese formato de moneda. Entonces es muy sencillo y la verdad muy práctico que brindemos formato
a las funciones DAX que creamos, ya que no tendremos que estar brindándoselo variable por variable, como puede suceder en algunas otras hojas de cálculo Excel. Entonces, este es el formato que le vamos a estar brindando a las variables DAX. Vamos a dejar el dashboard como teníamos inicialmente para continuar revisando algunas otras funcionalidades de DAX. Una nueva función DAX que nos permite conocer la cantidad de registros o control de celdas va a ser la función cont. Vamos a posicionarnos nuevamente en nuestra hoja 1, que es la base de datos con la que estamos trabajando. Y de igual forma, en herramienta de tablas, vamos a seleccionar nueva medida. Una vez que se apertura nuestra barra de fórmulas, vamos a colocar el nombre de la variable DAX que se va a llamar conteo de inmuebles. Y símbolo igual, vamos a agregar la siguiente función DAX que se llama cont. Tenemos dos muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Cont básicamente funciona para contar números en una columna. Si por ahí en esa columna tenemos valores vacíos o bien está ocupado por valores alfanuméricos, Power BI no los va a contabilizar. Si nosotros queremos contabilizar todas las cantidades de registros independientemente de si son valores numéricos o alfanuméricos, podemos usar la función counter, la cual también es bastante práctica y ambas van a devolver el mismo resultado siempre y cuando esté aplicado a una columna alfanumérica. Entonces vamos a apoyarnos de la función conta, el cual va a contar el número de registros, el número de registros de una columna. Vamos a pedir que cuente de la hoja 1 y de la columna ID, para aquí la tenemos, referencia. De la columna referencia cerramos paréntesis y vamos al salto de línea y vamos a documentar nuestra función DAX. Ejemplo 2. Esta función DAX nos permitirá conocer el total de registros de una columna. Vamos a validar qué pasaría si por alguna razón nosotros damos clic aquí en la letra X en lugar de la palomita. Bueno, pues la X nos va a desechar la función DAX que acabamos de realizar. Entonces vamos a darle clic en validación y por acá en la sección de campos ya tenemos la columna o la variable, mejor dicho, creada como conteo de inmuebles. Esta la vamos a sustituir por esta variable que teníamos realizada previamente, que se llamaba recuento de inmueble. Vamos entonces a tomar la nueva variable DAX que acabamos de crear. Vamos a darle clic y sin soltarla, la vamos a dejar en el campo de valores. Vamos a observar que tenemos el mismo resultado entre las categorías de Monterrey, Cancún, Tijuana y Ciudad de México, tanto con el conteo de inmuebles directamente de columna y la variable as que acabamos de crear. ¿Cuál es la diferencia entre generar una DAX y generar el conteo promedio suma desde aquí? Bueno, muy sencillo. El cálculo que Power BI está haciendo con este objeto visual, nosotros al ponerle como un recuento es una máscara y está viviendo en la memoria temporal de Power BI. Es decir, ese recuento yo no lo puedo utilizar en ningún otro objeto visual más que en el que estoy viendo. A diferencia de la DAX la puedo usar en este objeto visual y lo puedo combinar con otra DAX para enriquecer otros objetos visuales. Entonces, es recomendable que siempre utilicemos las funciones DAX para este tipo de cálculos. Vamos a quitar entonces eh, el conteo que habíamos realizado previamente para quedarnos únicamente con lo que es la función DAX. Vamos a observar que aquí precisamente está palomeado, indicando que está siendo utilizado en este objeto visual. Vamos a ajustar un poquito nada más las etiquetas y con esto ya vamos a tener generado nuestra nueva función DAX que es de conteo de inmuebles. Vamos a revisar a continuación una última formulación DAX que nos permitirá conocer cuál es, por ejemplo, el precio promedio de venta de inmuebles, tomando en cuenta la cantidad sumada que tenemos, así como la cantidad de inmuebles que hemos generado previamente. De igual forma, nos vamos a apoyar en la hoja 1
y vamos a seleccionar herramientas de medición y nueva medida. Se nos va a aperturar a la barra de fórmulas que hemos trabajado previamente. En el nombre de medida vamos a colocar el nombre de promedio de transacciones, promedio de transacción por inmueble. Y esto vamos a generar una división. Para generar una división tenemos dos formas de realizarlo. La primera es invocando directamente a dos variables power de DAX que hemos generado previamente. Y la segunda de ellas es realizar la suma de las dos columnas y los conteos que hemos realizado. El primer ejemplo que vamos a revisar es precisamente, vamos a pedir que nos realice la suma de la hoja 1 y nos traiga el total del precio de venta. Cerramos paréntesis y posteriormente vamos a insertar el símbolo de división. En mi teclado tengo con la tecla Shift número 7 y vamos a insertar la siguiente variable DAX, que es conta, hoja 1, y que nos haga un conteo de las referencias. Cerramos paréntesis y con esto ya vamos a tener una división en lo que es el total de ventas o transacciones entre el total de registro de inmuebles. Vamos a darle clic para validar y no nos ha marcado un error. Este gráfico de líneas lo voy a hacer un poco más pequeño para generar un tercer gráfico que me dé esta información y poder mostrarles a ustedes la DAX que acabamos de crear. Mucho cuidado también siempre con la alineación. Y en este último gráfico que hemos creado, voy a arrastrar la nueva variable de DAX que acabo de generar, que se llama promedio de transacción por inmueble, arrastro y suelto en el campo de valores y listo. Ahí está aproximadamente en cifras de 1.800.000. Aquí hay un detalle. Esta DAX no le di formato y me está mostrando cerca de 4 o 5 decimales. Vamos a tomarla para pedirle que los decimales no los coloque en cero, siempre por default. Y al momento de pasar el mouse ya tengo ahora sí lo que es el promedio de transacción por inmueble de 1.800.000. Hay alguna información sobre herramientas. Esta las voy a quitar a fin de que no me hagan ruido con la visualización que estoy viendo en este momento. Y ahora sí, ya tengo el promedio de transacción por inmueble. La segunda forma de generar una división, voy a comentar esta función DAX y este comentario se realiza también insertando dos guiones medios y toda la sentencia DAX que acabo de crear queda en color verde. La segunda forma de realizarlo es con la función divide. De hecho, voy a copiar un poco esta función que acabo de crear para trabajarla nuevamente aquí. Entonces vamos a escribir divide. Me pide un numerador. El numerador en este caso va a ser la suma del precio de ventas de la hoja 1. Cierro paréntesis, coma, me pide un denominador. Y ahora le voy a pedir que me haga un conteo de, de las referencias también de la hoja 1. Cierro paréntesis y me pide un resultado alterno. ¿Qué va a decir esto? Quiere decir, si yo no encuentro o tengo un error en los precios de venta o bien no tengo el conteo necesario de todos los registros, lo que va a pasar es que me va a arrojar un error. Me va a decir qué resultado queremos si no encuentra cualquiera del numerador o del denominador, le voy a colocar un cero para que me arroje este valor si me genera algún tipo de error. ¿Qué diferencia existe entre este método que acabo de realizar y el previo? Bueno, que el previo, como mencionamos, es una división directa, digamos, no tiene un candado de seguridad, por así llamarlo. Si no encuentra la variable suma o no está totalmente registrado, nos va a arrojar la leyenda de error. Por otro lado, la segunda opción que tomamos, si no encuentra el numerador o denominador, nos arrojará por default el valor de cero. Vamos a validar este campo. Y en la parte inferior no deberíamos sufrir ninguna alteración con los cálculos realizados previamente.
De hecho, ya terminó de calcular y como revisamos, el gráfico sigue mostrándose de la misma forma que con el método realizado previamente. Finalmente, tenemos un tercer método, el cual es directo. Vamos a comentar esta segunda opción. Y este tercer método directo es invocando a funciones DAX que ya existen. Y también funciona de la misma forma que las otras dos. Es decir, yo puedo solicitar una división divide como numerador. Voy a abrir corchetes y al abrir corchetes me pone el listado de todas las DAX que he creado, tanto el conteo de inmuebles como la suma total de ventas. Voy a seleccionar suma total de ventas, coma, denominador. Vamos a seleccionar nuevamente corchete y tenemos el listado de DAX que hemos creado. Vamos a seleccionar el conteo y resultado alterno vamos a seleccionar 0, cerramos paréntesis y vamos a darle clic en validar. El gráfico que tenemos en la parte inferior tampoco debería estar recibiendo ninguna modificación. Entonces tenemos ya tres métodos para hacer una división. Una es, digamos, el proceso normal, que es sumar la columna de precio de venta entre el conteo de registros. La otra es invocando, utilizando la función DAX divide para hacer primero la suma y el precio de venta o bien el conteo de registros. Y la tercera opción, la cual es más ágil, que es usar la función DAX divide y a partir de ella invocar una variable DAX que ya hemos generado. Entonces, esta es una de las ventajas de DAX, que nosotros podemos estar jugando con ellas, invocándolas o bien haciéndolas llamadas dentro de otra variable DAX para sacarle aún más provecho. Nosotros finalmente vamos a darle título a este pequeño gráfico que acabamos de crear, que se va a llamar promedio de transacciones por inmueble. Promedio monto transacción por inmueble. Y listo. Ya tenemos las DAX creadas. Tenemos una, dos, tres. Vamos a ver un pequeño método para ver de qué forma las podemos agrupar y no estén dispersas entre estas tablas. Hasta este punto del curso llegamos a revisar algunas funciones DAX bastante básicas, pero sin lugar a dudas con mucha potencial y capacidad de análisis, como fue realizar el tema de una sumatoria, realizar alguna función DAX de conteo o una simple y sencilla división. Repito, bueno, son operaciones aritméticas básicas, pero incluso al momento de combinarlas, pues obviamente nos agrega mucho más valor cada una de ellas. Entonces, vamos a ver un poquito algunas funciones extras que nos van a servir en nuestro día a día, la cual es promedios, conteos distintos y la función calculate, que prácticamente es una de las principales motores de cálculo a través de funciones DAX. Entonces, vamos a empezar con la primera función, la cual justamente consiste en el tema de promedio. Para esto, nos vamos a apoyar por un archivo de CSV que por allí ya tienen a la mano en sus archivos del curso, que tiene por nombre Superstore Dataset.xls, que es un archivo de Excel que consta de una serie de columnas y una serie de datos. Esto va a estar disponible en el recurso, como recurso directo para descargar dentro de este recurso de práctico que ustedes van a poder realizar dentro de este video apuntes. Dentro de lo que encontramos puede ser el método de envío, cliente, segmento, país, la ciudad, el estado, la región, el producto ID, la categoría, subcategoría, el nombre del producto, las ventas, la cantidad y pues la utilidad. De acuerdo, entonces tenemos por aquí una serie de datos que es lo que nosotros podemos utilizar o echar mano para nosotros hacer los análisis correspondientes. Entonces, el archivo que estamos utilizando es superstore dataset.xlsx. Y para esto, para hacer funciones DAX extras, para no duplicar o hacerlos por ahí un poquito de enrollo, dentro de las diferentes funciones DAX que hemos revisado, vamos a utilizar un tablero de Power BI totalmente en blanco justamente para identificar estas tres funciones de forma plena. El primer procedimiento que vamos a hacer es justamente importar el archivo de Excel. Habíamos mencionado que el nombre Superstore Dataset, ustedes lo pueden ubicar dentro de la ubicación que ustedes hayan descargado dentro de su computador.
Y en este caso yo lo tengo aquí listo para ejecutar. Entonces vamos a trabajar con esta opción y tenemos lo que es la tabla uno y la tabla de órdenes. Pues básicamente la tabla de órdenes se refiere a la pestaña de Excel y la tabla uno se refiere aquí justamente al rango definido como la tabla. Vamos a utilizar este concepto de tabla uno y no es necesario que nosotros hagamos alguna transformación de datos. Vamos a manejarlo de esta forma, ya que los datos están limpios, entonces vamos a darle directamente a cargar y esperar a que el modelo de datos lo tengamos disponible aquí en la sección de campos. Y bueno, como hemos visto, una vez realizada la carga, vamos a tener prácticamente la sección de campos, la tabla uno y los campos que ya habíamos comentado aquí en el rubro de Excel. El primer paso o la primera función que vamos a revisar es la función de promedio, que como su nombre lo indica, pues nos permite generar una media que nos haga identificar cuál es este rango promedio de una serie de datos para alguna categoría en específico. Entonces, el trazo que vamos a hacer es justamente, vamos a irnos a inicio y vamos a insertar una nueva medida DAX que nos permita generar el promedio, por ejemplo, el promedio de precio de venta. Por aquí está la columna Sales o ventas. Recordemos que esta columna de Sales, si nosotros nos vamos a nuestra tabla uno Sales, pues básicamente nos indica cuál es el monto total de venta para cada transacción realizada, para cada ticket. Entonces, vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a ponerle por nombre función promedio. Y vamos a dar un poquito de formato al cuadro de texto, únicamente para que nosotros tengamos visibilidad en nuestro tablero de Power BI posteriormente y nos sea fácil generar un repaso sobre las funciones que hemos venido realizando. Entonces aquí inserto una función promedio, apoyo con una forma, aquí una línea. Me gusta mucho utilizar lo que es estas formas para dar un poquito de estilo a los diferentes tableros que vamos realizando. Y por aquí el estilo también voy a seleccionar el mismo color naranja, en este caso en el título, con un pequeño estilo de sombra. Y básicamente, básicamente lo que tendríamos que ver para el tema de la forma, la línea, el plano, relleno, borde, sombra, el qué color lo queremos, el relleno de se aplica, el borde, pues aquí el color naranja. Por aquí tenemos la línea y voy a hacer insertar un segundo cuadro de texto donde vamos a utilizar uso de la función promedio, en este caso vamos a encontrar el promedio como la función average, que nos permitirá eh, identificar el monto promedio de venta, entre paréntesis la columna sales, de cada uno de los tickets. Tickets slash transacciones realizadas en esta base de datos de esta compañía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por aquí este segmento o esta pequeña instrucción para el uso de la función promedio. Y lo que vamos a hacer a continuación es, ahora sí, insertar una función DAX. Nos vamos a ir a la sección de inicio. Por aquí, nueva medida. Y vamos a usar la función promedio. Entonces vamos a ponerle por nombre, como vimos en nuestros videos anteriores de DAX, ocupamos un nombre de esta medida. Entonces vamos a ponerle promedio, símbolo de pesos para saber que es una medida posteriormente que yo pueda ubicar, que es una medida económica o es un valor económico. Vamos a ponerle promedio de venta por transacción, símbolo igual y vamos a hacer igual a la función average prácticamente es la que me permite generar el promedio. Y una vez que nosotros utilicemos la función average, necesitamos dos valores a ingresar. Primero, la tabla. En este caso, únicamente tengo una tabla en este modelo de datos. Y segundo, identificar cuál es la columna sobre la cual voy a hacer el promedio. En este caso, la columna de sales. Voy a cerrar el paréntesis y voy a darle por aquí en validar.
Recordemos que podemos seleccionar de forma pasiva esta variable DAX. ¿Cómo es forma pasiva? Bueno, si damos por aquí, digamos, en la parte central con el mouse clic izquierdo, no utiliza la casilla de verificación, únicamente por aquí en la parte centro derecha, se, se sombrea en color gris y estamos seleccionando de forma pasiva. Y vamos a darle un formato de moneda, hablando de que es un promedio de pesos de transacciones y sin decimales, no me interesa por ahí los decimales. Entonces vamos a insertar por aquí una tarjeta visual, y en esta tarjeta lo que vamos a hacer es justamente representar este valor del promedio que acabamos de generar como función DAX. Entonces vamos a tomar aquí la sección de campos y pues nos dice que cada ticket o cada transacción en promedio, es decir, si vamos a nuestra sección de tablas y en la tabla 1 buscamos la columna Sales, cada uno de estos registros es un ticket o cada una transacción es equivalente. Bueno, pues nos dice que en promedio que cada transacción o cada ticket tiene un monto de $228, pesos. Aquí podemos manejar la moneda con la cual nos sintamos cómodos, 228. Y este es el promedio general de la columna. Sin embargo, bueno, nosotros al haber generado una variable DAX, recordemos que podemos replicarla para cualquier tipo de categoría. Entonces, este título vamos a ponerle por nombre promedio general y vamos a, bueno, en este caso un pequeño formato de promedio general de 228 pesos. Vamos a insertar una gráfico de columna para ver cuál es el comportamiento en diferentes categorías. Ejemplo, vamos a tomar para este gráfico de columnas agrupadas en el eje X, vamos a tomar la subcategoría y en el eje Y vamos a tomar la variable tax que acabamos de graficar. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que el tema de las copiadoras, cada transacción en promedio nos cuesta 2.960, mientras que el promedio de los tickets, que corresponde a etiquetas, por ahí temas de arte, pues son los tickets más baratos. Este es un promedio de transacción por subcategoría, obviamente utilizando la función de promedio que nosotros acabamos de generar y voy a darle control C y control V a este gráfico para replicarlo y vamos a hacer un segundo ejercicio. En el eje X voy a quitar el tema de la subcategoría y voy a colocar, en este caso, lo que viene siendo la ciudad para ver si existe alguna variación entre los tickets por ciudad. Entonces nos vamos a ver que en Noblesville están en 2000 y tanto. Si quito el campo de ciudad y metemos el de región, vamos a ver que ligeramente hay alguna variación por región desde 233 pesos en la región este, mientras que la región central 213 pesos. Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer un análisis mucho más avanzado, además de las funciones DAX que ya habíamos revisado previamente, a través de la función promedio. La siguiente función que vamos a revisar es conteo distinto. Vimos en los primeros videos del curso cómo generar un conteo. Ejemplo, pues prácticamente cuántos valores, registros tengo, pero vaya, suponiendo en esta base de datos que tenemos en pantalla, lo que es Superdataset, que es con la que continuamos trabajando, podríamos revisar, ejemplo, cuántos productos distintos tengo, es decir, cuántos productos distintos estoy vendiendo por cada una de las ciudades, regiones, etcétera. O bien, en este caso, cuántos por aquí Customer Name o Customer ID, cuántos clientes distintos realmente tengo en cada una de las regiones. Eso sería importante porque, bueno, con la función conteo simple puedo hacer un conteo de 5.900 registros, pero si he hecho 5.900 ventas, sin embargo, me interesa saber cuántos clientes distintos existen realmente. Por ejemplo, aquí en pantalla vamos a ver que tengo dos ocasiones a Clay Cute, o tengo otro cliente que se llama Ted Butterfield. Básicamente, pues la suma de ambos dar 9 registros, pero estamos hablando únicamente de dos clientes distintos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos lograr con la función distinct count. Seguimos trabajando con el mismo archivo del video previo, que es Superstore Dataset. Ese es el archivo que vamos a seguir trabajando.
y vamos a continuar trabajando con el tablero Power BI, con el cual finalizamos en el video de la función promedio. Entonces, esta página pues prácticamente vamos a duplicarla para mantener cierta estructura y vamos a darle por aquí con conteo distinto. Entonces, la función, vamos a hacer uso de la función conteo distinto. Conteo distinto. En este caso, tiene por nombre, o la sintaxis es distinct count, que permitirá identificar el número de clientes de cada región, prácticamente así de simple. Entonces, de igual forma, vamos a irnos a la sección de inicio. Vamos a darle clic por aquí donde tenemos la nueva medida y vamos a poner primer nombre, símbolo de gato, porque bueno, para mi caso es una forma de identificar que estoy hablando de una función que me va a hacer un conteo de valores absolutos y vamos a ponerle por nombre conteo distinto de clientes, símbolo igual, y en este caso la función, como habíamos mencionado, es distinct count, que justamente nos permite contar el número de valores distintos de una columna. Los parámetros de entrada es una tabla y posteriormente identificar a través de qué columna nosotros vamos a hacer la distinción. En este caso, nosotros vamos a hacerlo a través de la columna Customer Name y vamos a cerrar esta función a través del paréntesis. Vamos a cerrarla y vamos a seleccionarla de forma pasiva, la DAX que acabamos de generar, para indicarle que, bueno, no ocupamos decimales y tal vez un separador de miles, si lo vamos a ocupar, lo que nos dé ese formato. Lo que- entonces, reciclando por así llamar el layout que hemos construido, vamos a cambiar nomás por aquí el título. Vamos a ponerle por nombre cantidad de clientes, únicos, no queremos repetidos. Y vamos a graficar en esta card que ya tenemos la nueva variable DAX, que es conteo distinto de clientes. Vamos a tomarla y soltarla a la sección de campos y vamos a encontrar que tenemos 773 clientes. Es decir, de los 5.000 registros, estos 5.000 registros pues se están generando únicamente por 773 clientes. Entonces aquí ya podríamos hacer mayores análisis, saber básicamente cuánto me está gastando cada cliente, quién es nuestro cliente más rentable, únicamente con estas funciones DAX que hasta este punto son intermedias básicas. Si nosotros tomamos en el eje X o vamos a quitar estos dos gráficos y vamos a dejar únicamente el de región, vamos a dejar en el eje X la región y en el eje Y vamos a colocar el conteo distinto de clientes. Vamos a ver qué región tiene mayor cantidad de clientes distintos. La región oeste tiene por ahí 551 clientes distintos, el este 23, este 471 y este 357 clientes. Entonces, con esto nosotros podemos hacer un análisis. Ya tenemos aquí identificado, al traer la función conteo distinto, los clientes que, bueno, pueden ser una réplica para productos e infinidad ahí de variaciones. Finalmente, y no menos importante, repito, incluso es una de las principales funciones DAX más poderosas de Power BI, es la función Calculate. Esta función Calculate lo que nos va a permitir es, por así llamarlo, hacer un recorte a la base de datos para identificar ya sea una suma, un promedio, un conteo distinto, de alguna segmentación de datos que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestra base de datos de Superstore Dataset, nosotros quisiéramos saber, bueno, cuál es el promedio de ventas, por ejemplo, para la región central, podríamos utilizarlo a través de la función Calculate y con esto poder hacer un comparativo entre cuántas veces más grande o veces es menor contra la región sur. O un ejemplo distinto que podríamos hacer es, bueno, ¿cuál es el promedio de ventas, por ejemplo, de ticket promedio de venta
para segmento de home office y cuál es el promedio de ticket de venta para cliente, digamos, consumidor, prácticamente, o público en general. Podríamos hacer esa distinción, es decir, sacar un promedio de venta de ticket para cada uno y de esta forma, pues, hacer nosotros hacer el análisis para saber si existe alguna variación, cuántas veces es mayor en términos absolutos, etcétera. Entonces, para esto, bueno, vamos a seguir trabajando con la misma base, Superstore Dataset.xlsx. Pues prácticamente tenemos cargado en el tablero que hemos venido trabajando, donde trabajamos ya la función de promedio y de conteo distinto. Pues vamos a seguir utilizando este tablero, vamos a duplicar la página y vamos a utilizar la función calculate, que como su nombre indica, vamos a hacer una función del uso de calculate. De hecho, es la misma traducción o de cálculo. La sintaxis es prácticamente la misma. Uso de la función calculate para identificar justamente este tipo de segmentaciones a base de datos. Bueno, en este caso permite identificar una variable por un filtro establecido. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a responder esta pregunta de negocio. ¿Cuál es el promedio de ticket slash transacción de la región, digamos, oeste versus la región este? Básicamente, y nos interesa conocer su porcentaje de variación. Eso es el resultado que a nosotros nos interesa conocer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito. Vea por aquí, teníamos construida una variable que era el promedio de ventas por transacción y lo teníamos por región. Entonces vamos a hacer un gráfico de columnas agrupadas, donde vamos a poner en el eje X la región y en el eje Y el promedio de ventas por ticket. Entonces por aquí tenemos el de la región Est y el de la región West, oeste contra oeste. Son los valores que a nosotros nos interesa definir. Vamos aquí a colorearlos un poquito en color azul intenso. Vamos a para ver los dos rubros que nos interesa, digamos, identificar. 233 contra 230 pesos parece una variación significativa de apenas 3 pesos. Y bueno, nosotros podríamos hacer el cálculo, por así llamarlo, mental o manual. Pero ¿qué pasaría si ahora nos piden un análisis para ver cuál es la variación o cuál es el producto que mayor variación tiene entre una y otra? Son las copiadoras, son por ahí papelería, laptops, etcétera, o algún tipo de cliente en específico. Pues como conforme surgen nuevas consultas, el cálculo mental o manual no nos va a dar. Entonces, justamente para esto son las funciones de Power BI. Entonces, vamos a hacer una nueva medida DAX. Vamos a ponerle por nombre símbolo de pesos, promedio, de ticket de la región este. Y va a ser igual a la función. Vamos a básicamente a reciclar, si lo queremos ver así, entre comillas, reciclar la función que ya hemos venido trabajando, que es el promedio de ventas por transacción. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues para no reprocesar por aquel ejercicio. Entonces, para modificar una variable, para el filtro que a nosotros nos interesa realizar, vamos a hacer uso de esta función que tenemos en pantalla, que es calculate. Y aquí nosotros tenemos que definir cuál es la expresión que queremos modificar a través de filtros, ya sea que ingresemos una expresión de cero, en este caso puede ser, por ejemplo, la función average de la tabla 1, la columna de ventas, o bien podemos reciclar una función ya existente.
ya existente. Mencionábamos a través del uso de corchetes. Si nosotros usamos un corchete, vamos a tener un listado de las DAX que ya hemos generado previamente. Entonces vamos a seleccionar lo que es el promedio de venta por transacción. Vamos a darle una coma y la función calculate nos pide un filtro, es decir, cómo nosotros queremos recalcular este promedio de ventas por transacción. Entonces, para esto, vamos a pedirle que a la tabla 1 en la columna región, vamos a pedirle que sea igual, entre comillas, porque es un texto, lo que yo quiero filtrar, sea igual a la región est. Es importante que cuando estemos trabajando con funciones de texto o digamos comparando valores texto, coincida tanto mayúsculas como minúsculas y muy importante, si en este caso hacen uso de acentos, pues también sean considerados los acentos. Entonces va a ser muy importante que se homologue el criterio de búsqueda o de filtro versus el valor que nosotros conocemos. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a darle por aquí en validar. En teoría no marcó ningún error. Por aquí está función DAX y vamos a apoyarnos en una tarjetita visual donde vamos a colocar esta nueva función que acabamos de generar. ¿Cuál es el valor o el promedio de venta por transacción de la región East o West? Y es de 233,41. Que si nosotros nos posicionamos por aquí en el mouse en la barra azul, vamos a ver que prácticamente nos coincide. Entonces vamos a hacer una segunda función, pero ahora para la región West, prácticamente a modo de práctica. Vamos a darle por aquí en nueva medida y vamos a seleccionar también el nombre promedio de venta, región West, y en este caso también usamos la función calculate, que vamos a calcular, abrimos el corchete y vamos a usar el promedio de venta por transacción, coma, filtramos la tabla 1, donde la columna, vamos a hacer una búsqueda aquí con las teclas de navegación, donde sea la región, sea igual a West. Cierro comilla, doble, cierro paréntesis y damos por aquí la opción de validar y vamos a insertar un nuevo card visual donde vamos a colocar este valor que nosotros acabamos de calcular. Vamos a ponerlo por aquí al medio y vamos a tomar el promedio de venta región por ticket de la West, que es de 230. Prácticamente nos coincide, digamos, a través del hacer el mouse, la comparación visual, nos coincide. Y ahora sí estamos en completa disponibilidad de sacar un porcentaje de variación. ¿Cuánto es más grande la región este versus la región oeste? A simple vista son menos de 3 pesos, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esta variable DAX. Vamos a hacer el cálculo de una nueva medida y vamos a ponerle por nombre, porcentaje, variación, este versus oeste en el promedio por transacción o ticket, como lo queramos llamar. Y aquí vamos a hacer uso de una función que ya vimos en videos previos, la cual es una división. No es más que dividir el este entre la función oeste y vamos en este caso a restarle la unidad de -1 para sacar el factor de variación. Vamos a insertar una nueva tarjeta visual y vamos a graficar aquí esta variable DAX que acabamos de generar, que es el porcentaje de variación. Nada más vamos a seleccionarla, darle formato de porcentaje y pedirle que maneje dos decimales. Entonces es 1,34% más alto, por así llamarlo, el valor del ticket contra la región West. Cabe mencionar que, bueno, si nosotros hiciéramos ahora un gráfico también de columnas y quisiéramos graficar la subcategoría, y ahora esta variación que acabamos de generar en el eje Y, pues vamos a ver un gráfico bastante interesante. Aquí podríamos identificar a primera vista que, bueno, los tickets en las máquinas son 65% más altos, el valor en la región este que contra la oeste, mientras que, caso contrario,
lo que es etiquetas, tabletas, accesorios, es más bajo. Incluso si seleccionamos alguna de estas barras, vamos a tener aquí el valor de cuál es el promedio de ticket. Y en el caso, por ejemplo, de accesorios, los accesorios parece que se venden mejor en la región oeste que con la región este en un 40% menos comparándolo uno contra otro. Bueno, entonces esta función DAX nos enriquece ya los análisis que hemos realizado y nos da una capacidad mayor de análisis aquí con las funciones DAX. Ahora que tenemos diversas fórmulas DAX creadas, va a ser importante que tengamos una correcta organización de ellas y las tengamos identificadas fácilmente. Uno, para su uso en los diferentes visuales que estaremos trabajando, o bien para su mantenimiento. Actualmente las tenemos dispersas, digamos, en la tabla de datos que tenemos como hoja uno. Por aquí está conteo de inmuebles, por acá está el promedio de transacción por inmueble y por acá está la suma total de inmuebles. Como habíamos mencionado, la DAX se identifica porque hay una pequeña calculadora del lado izquierdo a nombre de cada una de estas. Para almacenarlas, volvemos a crear una nueva tabla temporal de tal forma que sea una especie de saquito. Y ese saquito va a ser independiente, ya que si yo por alguna razón llegara a eliminar esta hoja uno, la eliminara del modelo, se eliminarían también todas las variables que he creado, lo cual pues sería un trabajo importante volver a crearlas. Entonces vamos a irnos a la sección de inicio, vamos a irnos posteriormente a la parte central donde se menciona especificar datos. Y aquí, bueno, podemos ingresar datos manuales, pero esta tabla la vamos a crear nosotros para crear las variables DAX. Vamos a ponerle por nombre la parte inferior, funciones DAX. Y vamos a cargarla únicamente. Power BI va a ser proceso de carga de este nuevo tabla virtual. Esperamos a que cargue. Y por aquí tenemos ahora sí funciones DAX. Como vemos, es una tabla que está constituida por una sola columna. Lo que vamos a hacer es ubicar cada una de las funciones DAX. Vamos a empezar por el primero. Nos vamos a ir en la parte superior, herramientas de medición. Y en la parte izquierda tenemos, bueno, una etiqueta que menciona el nombre que le hemos asignado y tenemos una tabla inicial, es decir, dónde se va a estar almacenando. Si nosotros desplegamos este menú, vamos a ver las dos opciones que tenemos para almacenar, ya sea en la tabla que se llama funciones DAX o en la hoja uno. Vamos a redireccionarlo a funciones DAX. Y lo que va a pasar es que esta pequeña variable DAX ahora está almacenada en nuestra tabla virtual de funciones DAX. Vamos a hacer lo mismo ejercicio para las siguientes dos funciones. Seleccionamos el promedio de ventas, herramientas de medición, en la parte izquierda tabla inicial y vamos a seleccionar funciones DAX. Y continuaremos con la suma total de ventas también. Mismo ejercicio, vamos a colocarla en funciones DAX y listo. Vamos a esperar que reprocese un poquito Power BI. Una vez que pueda seguir un poquito de reproceso de memoria, ya tenemos las funciones DAX, movemos, están integradas por las tres variables que tenemos aquí. Y tenemos una columna 1, que en este caso está vacía. Vamos a eliminar esta columna del modelo dando clic en la cintilla de más opciones y posteriormente vamos a seleccionar eliminar del modelo. Nuevamente Power BI va a hacer un pequeño cálculo. Nos aparece una leyenda de si queremos eliminar la columna de modelo. Vamos a decirle que sí, aceptar y reprocesar aquí los cambios. Y ahora, de forma automática, Power BI, esta tabla, cambia un poco su icono. Por lo general, las tablas tienen esta pequeña cuadrícula. Ya las funciones DAX, la tabla de funciones DAX cambió un poco su icono. Ahora es como una anidación de calculadoras. Esto indica que es una tabla temporal o virtual de Power BI en la cual se están almacenando funciones DAX. Si nosotros la contraemos, vemos un poco más la diferencia entre un icono y otro. De esta forma, la hoja uno la vamos a utilizar o la vamos a dejar intacta, por así llamarlo, por aquí eh, para arrastrar los campos de visualización, ubicar los campos que serán integrados a las funciones DAX y esta nueva tabla, funciones DAX, aquí vamos a estar almacenando todas las variables que vayamos creando. Esto, repito, es tema de organización.
No pegan el performance de Power BI, pero sí es mucho más fácil identificar cuáles son las funciones DAX que tenemos creado para ya sea hacer un mantenimiento respecto a una o bien identificar cuál de ellas podría estar aprovechando dentro de mi informe. Contraemos los campos y tenemos casi completo ya el informe que hemos creado.